qué actual que es Virginia Woolf. Tomemos el texto que tomemos, nos vamos a encontrar con una interpelación no solo política, sino poética de nuestro mundo. Y creo que esa actualidad no solo radica en el poder de su obra y también no solo de su pluma, sino de su pensamiento constante. Ella se consideraba una intelectual, sino también como escritora que se ubica en un umbral, en un cambio de época. Los grandes escritores que están en ese tránsito de una época a otra, por lo general marcan historia y al mismo tiempo se renuevan, porque están en un pase. ¿En dónde está Virginia Woolf? No solo pasando del siglo XIX al siglo XX, al convulsivo siglo XX, sobre todo la primera mitad del XX, sino que también está despidiéndose de la era victoriana e ingresando en el modernismo del XX y de una forma de narrar totalmente distinta. Es como Cervantes, ubicado entre las novelas de caballerías y ya su propia novela moderna, si consideramos a Don Quijote como primera novela moderna. Y lo genial de estos escritores es que no presentan su obra de manera disruptiva, no cortan con la historia, sino que justamente homenajean al mundo que se está desvaneciendo, a las estructuras que caen, se despiden de aquella época para dar lugar, para abrir las puertas de la nueva. Pensemos que Virginia Woolf es una de las portavoces del fluir de la conciencia, esta forma de narrar completamente original y novedosa del siglo XX, que también estará en Joyce, que también estará en Faulkner y después en los escritores latinoamericanos. Pero Virginia Woolf, con sus novelas, con Las olas, con Alfaro, nos permite justamente escribir la percepción y no ceñirnos al realismo, a lo que sucede. Virginia Woolf es una escritora que va a decir: aquello que percibimos también hay que poder contarlo, y nuestra percepción es simultánea. ¿Cómo se escribe sucesivamente una percepción simultánea? Y yo creo que su cabeza como pensadora también permite hacer confluir distintas ideas para producir y provocar textos como los que nos vamos a encontrar en Los artistas y la política. Esta reunión de epístolas, conferencias y ensayos que justamente tiene esa ventaja, ¿no? Barajadas de nuevo nos presentan una nueva Virginia Woolf, no solo muy comprometida, sino también jugando un poco con las preguntas. Cada uno de estos ensayos tiene preguntas específicas. Ya como libro, además, es un ofrecimiento interesante contar con notas, con traducción, con introducción de una misma persona. En este caso, incluso Ana María Álvarez, que es la traductora, nos va a ubicar a Virginia Woolf como testigo directa de los cambios que vivió el Reino Unido durante los últimos años de la época victoriana hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el voto femenino hasta el sufragio universal, pasando por la independencia de Irlanda y la Primera Guerra Mundial, la aparición del psicoanálisis y el crecimiento de las ciudades que también cambiaron la forma de ver el mundo. Dentro de estos ensayos vamos a encontrarnos con algunos que son muy conocidos como La Torre Inclinada. En La Torre Inclinada, Virginia Woolf, como decía, hace preguntas pero conversando, ¿no? Plantea una escena íntima de la intelectual que está interpelando su época. Por ejemplo, hay momentos que me parecen hasta conmovedores cuando, en un momento dado, dice lo siguiente: ¿de qué manera influye la paz, la guerra, la educación, el trabajo a la hora de escribir? Es decir, ¿qué significa ser un escritor comprometido? Y hace una diferencia. Dice así: un chico criado solo en una biblioteca se convierte en un ratón de biblioteca. Criado en los campos se transforma en un ratón de campo. Para criar el tipo de mariposa que es un escritor, al parecer debemos dejarlo tomar sol por 3 o 4 días. Es decir, que al mismo tiempo ella va a tratar de encontrar la figura de escritor, que no solamente esté nutrido de todas las lecturas, sino también inmerso en la vida. Y hay algo
que ella va a traer para definir cómo escribir, porque estos ensayos no solo dan cuenta de lo político, es decir, del compromiso de ella con su mundo, con la problemática de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, sino también qué es escribir. Y escribir, para Virginia Woolf, es escuchar las otras voces y no convencerse de uno mismo. Para ella el paradigma de escritor es Shakespeare, alguien que hizo pasar por su pluma las voces de los otros. Y esta atención a lo otro hace que todos estos ensayos, de alguna manera, nos permitan transitar por el mundo escuchando las preocupaciones en distintos órdenes. Qué genial esta idea de Virginia Woolf al decir que los libros descienden de otros libros como las familias descienden de otras familias. También es cierto que a veces uno se quiere desentender de la familia. Y en el caso de Virginia Woolf, que justamente proviene de una familia ensamblada, pensemos que sus padres se reúnen viudos, cada uno llevando hijos de matrimonios anteriores y llegando a los tuyos, los míos y los nuestros. Después, justamente, además de estos 8 hermanos que configuran la historia familiar tan poderosa de Virginia Woolf, donde habrá marcas que incluso la llevarán a tener episodios críticos desde el punto de vista de sus tormentos, pero a mí no me gusta tanto acercarla a los tormentos, porque también Virginia Woolf tuvo épocas de muchísimo bienestar, de muchísimo goce, y eso se nota en sus libros. Y cuando decía ella que los libros descienden de los libros como las familias de las familias, no solo tenía una familia ensamblada, es decir, muchas vertientes, sino también podríamos considerar que el grupo Bloomsbury era una familia. En ese sentido, no todos los escritores gozan de la pertenencia a un movimiento, a un grupo que produce efectos de contagios de lectura, de escritura, de conversaciones, de discusiones muy prolíficas. Pensemos que Virginia Woolf estaba conversando no solo con Leonard Woolf, con quien fundó de alguna manera el grupo Bloomsbury, y Hogarth Press, una editorial fundamental para que existiera la obra de Virginia Woolf. A mí siempre me gusta, digamos, encontrarle una causa posible a la literatura que adviene nueva. Primero tiene que haber una editorial que se anime a publicarla, y si no la hay que inventarla. Ellos inventaron Hogarth Press para que pudiera existir un libro tan extraño, tan novedoso como Las olas, por ejemplo. Allí estaban también Catherine Mansfield en los bordes, Lytton Strachey, también estaba Carrington, pintores como Vanessa Bell, la propia hermana de Virginia Woolf. Quiero decir, Virginia Woolf viene de los libros, jugando con esta frase que aparece en La torre inclinada, los libros vienen de los libros como las familias de las familias, pero también de muchísimas conversaciones a su alrededor y en el seno familiar, si tenemos en cuenta que ella estaba en una familia muy nutrida de biblioteca y del padre historiador, escritor y ensayista, y una madre modelo de pintores. Hasta podríamos pensar que las hijas tomaron las vertientes tanto literaria, intelectual del padre, como la pintura del lado de la madre en Vanessa Bell. Al mismo tiempo, esta genealogía que establece Virginia Woolf para entender la literatura tiene una pertinencia política que la rima Borges. Pensar la literatura como un lugar de no fronteras, de permanente atravesamiento. En el final de uno de los ensayos, en este gran libro que es Los artistas y la política, dice: la literatura no es terreno privado de nadie, la literatura es el bien común, no está dividida entre naciones, no hay guerras en ella. Y es genial esta idea de que la ficción, de algún modo, no tiene guerras y sin embargo es la mejor manera de entender las guerras. La realidad viene en bruto, no tiene forma. La literatura le da forma a la realidad. Y por eso Virginia Woolf, en uno de los ensayos, dice algo genial, en un ensayito que se llama Mediocre, y donde
quizás se pone más efusiva contra la mediocridad, es una verdadera diatriba contra los mediocres. Ahí dice, a ver si lo encuentro rápidamente, dice lo siguiente: los intelectuales son las únicas personas que no hacen nada y por lo tanto son las únicas que pueden ver cómo se hacen las cosas. De allí que los intelectuales no van a declarar la guerra, pero serán los únicos que podrán dar cuenta del horror de la guerra. Lo real no tiene significado, mientras que el retrato de la literatura se lo brinda, y una posibilidad de atravesar todas estas experiencias justamente es a través de los intelectuales que las escriben. Por otra parte, cuando ella dice que la literatura no es terreno privado de nadie, la literatura es el bien común, nos encontramos en este libro con una Virginia Woolf diferente a la que uno se imagina, sentada parsimoniosamente en su biblioteca, con sus amigos por momentos un tanto snobs. Más bien es una escritora a través de estos ensayos que se involucra con la realidad desde preguntas hasta, les diría, socialistas, que plantean una utopía de otro mundo. En uno de los ensayos, muy infantil en el mejor sentido de las palabras, pensemos que Virginia Woolf adoraba Alicia en el País de las Maravillas y decía que Alicia en el País de las Maravillas no era un libro para niños, sino que era un libro para volver a hacerlo, es decir, para encontrar aquella verdad de la infancia. Y hay un ensayito que a mí me gusta mucho en Los artistas y la política que se llama ¿por qué? Con signos de pregunta, es decir, la gran pregunta de la infancia. Y ella misma eslabona una cantidad de porqués que tienen que ver con esta idea de un mundo posible con otra organización, que no lo hace desde la utopía, lo hace desde el porqué. Y Virginia Woolf se pregunta, ¿por qué no crear una nueva forma de sociedad basada en la pobreza y la igualdad? ¿Por qué no reunir a personas de todas las edades y ambos sexos y todas las formas de fama y oscuridad para que puedan hablar sin necesidad de montar plataformas o leer ensayos o usar ropa cara o comer alimentos caros? ¿Por qué no abolir a los pedantes y a los profetas? ¿Por qué no inventar las relaciones humanas? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no seguir leyendo a Virginia Woolf para poder cambiar este mundo? Hay un ensayo que a mí me encanta de Los artistas y la política, que es El oficio de las palabras. Quizás es el ensayo más chiquito, pero de alguna manera es el más rebelde en lo íntimo del lenguaje, ¿no? Ella primero se va a pelear con la palabra oficio, que es un gran tema dentro de los escritores, si escribir es un oficio, es un arte, porque ella va a preferir titular esta serie de conferencias referidas a la palabra y que fueron además, miren qué interesante, fueron conferencias pronunciadas. Es decir, cuando Virginia Woolf habla de la palabra, al mismo tiempo habla, porque es una conferencia leída en un programa radial de la BBC, uno de los únicos registros de la voz de Virginia Woolf. Esa voz tan particular que al mismo tiempo hacía titubear a las palabras. Y esta serie ella eligió llamarla Las palabras me fallan, que me parece genial como idea. Pensemos que Virginia Woolf además era muy amiga del psicoanálisis, amén del encuentro que tuvo con Freud. Y las palabras me fallan es porque ella encuentra cierta autonomía del decir. Vieron que a veces uno se corrige cuando está hablando y dice, bueno, lo que quise decir o lo que quiero decir, ¿qué significa lo que quise decir o lo que quiero decir? ¿Que uno no dijo lo que quería o las palabras están hablando solas? Y de algún modo es lo que ella toma, quizás también de nuevo, ya que veníamos de la mano de Alicia en el País de las Maravillas, ahora podríamos pasar a la segunda, Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, al personaje de Humpty Dumpty. El
personaje de Humpty Dumpty es un personaje predilecto de Virginia Woolf justamente porque Humpty Dumpty dice, yo no le hago caso a los diccionarios, yo más bien veo qué es lo que las palabras dicen y qué es lo que yo quiero que las palabras digan. Y en el oficio de las palabras, fíjense lo que escribe Virginia Woolf. Las palabras nunca hacen nada útil. Y las palabras son las únicas cosas que dicen la verdad y nada más que la verdad. O sea, que diferencia utilidad de verdad. De nuevo, ¿no? Como decíamos antes, el intelectual no hace nada y sin embargo el intelectual retrata todo lo que pasa y lo que los otros hacen. O sea, su hacer es estar atento a lo que el mundo, a los giros del mundo. Y en este caso podríamos ir yendo del intelectual a la palabra no hace nada útil y sin embargo es la única que dice la verdad. Y después, en este mismo ensayo, continúa. Las palabras están naturalmente llenas de ecos, de memorias, de asociaciones. Han estado dando vueltas en los labios de las personas, en sus casas, en las calles, en los campos por muchos siglos. Esta idea es preciosa, que las palabras han estado dando vuelta en los labios de las personas. Gran pregunta, ¿de dónde vienen las palabras? ¿A dónde van las palabras? Como si fueran animalitos significantes que de algún modo de los que nos servimos para pronunciarnos en este mundo. Y un poquito más adelante, continúo con este ensayo, dice, entonces, establecer cualquier ley para tales vagabundas incorregibles, miren cómo llama a las palabras, vagabundas incorregibles, es peor que inútil. Unas pocas irrelevantes reglas de gramática y ortografía son todos los límites que podemos poner, todo lo que podemos decir mientras miramos por encima de ellas desde el borde de esa caverna profunda, oscura y solo iluminada a intervalos en la que viven. Todo lo que podemos decir acerca de ellas es que parece gustarles que la gente piense y sienta antes de usarlas. O sea, a las palabras parecen gustarles que la gente piense y sienta antes de usarlas, pero no que piensen y sientan acerca de ellas mismas, sino sobre algo diferente. Y continúa, las palabras son altamente sensibles, se vuelven conscientes de sí mismas con facilidad. No les gusta que se discuta su pureza ni su impureza. Tampoco les gusta a las palabras que las levanten en la punta de un lápiz y las examinen por separado. Están juntas en oraciones, en párrafos, a veces en páginas enteras. Odian ser útiles, odian ganar dinero, odian que se dicte cátedra acerca de ellas en público. En resumen, odian cualquier cosa que las fije a un significado o que las confine a una actitud, porque está en su naturaleza el cambiar. Miren qué actualidad este ensayo sobre las palabras. Me hace acordar a las palabras también de Sartre, o la manera en que se convive con las palabras en la actualidad, en esa especie de permiso para que ingresen nuevas maneras de decirnos, incluso, digamos, la revolución en el lenguaje está anticipando Virginia Woolf en este texto. Y vuelve a quejarse acerca de las fijezas, ¿no? Porque el problema de la palabra es cuando se convierte en un cerco y no en una puerta. Es decir, una palabra tendría que abrir un espacio y no, en todo caso, cerrarlo o fijarlo. Y dice así, las fijamos en un significado, su significado útil, el significado que nos hace llegar al tren, el significado que nos hace pasar un examen. Y cuando las palabras son fijadas, cierran sus alas y mueren. Por último, y más enfáticamente, las palabras, como nosotros mismos, para vivir a su aire necesitan privacidad. Esta es la parte que más me gusta. ¿Qué significa que una palabra necesite privacidad? Como nosotros. Indudablemente les gusta que pensemos y les gusta que sintamos antes de usarlas, pero también les gusta que pausemos, que nos volvamos inconscientes. Nuestra inconsciencia es su privacidad.
nuestra oscuridad es su luz. Y lo brillante que es Virginia Woolf al decírnoslo de esta manera, ¿no? Es increíble, en cualquiera de los ensayos que nos ponemos a leer en este libro, la vemos pensando a Virginia Woolf. Esto es lo genial. Estar leyendo su pensamiento. Ella, de algún modo, nos comparte esa manera de ingresar en una idea, descomponer sus partes y actualizarlo todo. Desde la figura del crítico, la figura del escritor, la vida misma está muy presente. Fíjense, por ejemplo, este párrafo. Hay una cosa vaga y misteriosa que llamamos actitud ante la vida. Todos conocemos gente que está peleada con la existencia, gente infeliz que nunca consigue lo que quiere, está confundida, se queja, está en un ángulo incómodo donde ve todo torcido. Y hay otros que, aunque se ven perfectamente contentos, parecen haber perdido todo contacto con la realidad. Entregan todos sus afectos a perritos falderos y porcelana vieja. Bueno, de esos encontramos en todas las épocas. Y eso es lo que me parece interesante de estos artículos. Cómo Virginia Woolf, una intelectual, mecha con actitudes de la vida para dar cuenta de la posición del escritor. Y en El estrecho puente del arte, que es un ensayo de 1927, empieza diferenciando la posición del reseñista de la del crítico, es decir, de aquel que tiene que ocuparse de lo actual y el que de algún modo aborda los textos buscando una historicidad. Y en ese sentido también ella nos va a ayudar a lidiar con el presente, sin tener que estar pensando que para entender lo contemporáneo hay que esperar, digamos, el paso del tiempo, usar el colador de la historia para ver qué pepitas de oro nos quedan del presente. No, Virginia Woolf ataca el presente, quiere vislumbrar lo que se viene a través de los textos actuales, reivindica que estén vivos los escritores, no solamente, digamos, poder visitar siempre los grandes clásicos, sino realizar un cotejo con la escritura actual, reivindicar algunos olvidados, desentendernos de otros vetustos y sobre todo tener una mira, ¿no? Y en El estrecho puente del arte, en este ensayo en particular, ella justamente trata de crear un puente. ¿Y un puente desde qué lugar? Primero que nada, y esto me parece también muy acertado, muy lúcido, eligiendo en un tiempo la situación de insatisfacción y dificultad. O sea, ubicar cuál es la situación de insatisfacción y dificultad. A partir de esa porción de tiempo, ella propone examinar la insatisfacción y la dificultad. Y de esa manera podremos saber hacia dónde vamos. Y la frase quizás más brillante y que de algún modo nos permite seguir escribiendo sin saber absolutamente nada, dice así: en todas partes los escritores están intentando lo que no pueden lograr, están forzando la forma que usan para contener un significado que les es extraño. Es decir, hay que lidiar con lo que no se va a lograr y también con aquello que nos es extraño de todas maneras. Más adelante, en este mismo ensayo, que es justamente una forma de establecer el puente, va a preguntarse cuál es la diferencia entre la prosa y la poesía. De nuevo, ¿no? Como les decía al principio, Los artistas y la política es un libro que nos permite coleccionar preguntas de Virginia Woolf como si fuera una manera de cincelar nuestro mundo con esa punta filosa que tiene su pluma y su pregunta. Aquí tenemos las siguientes preguntas en relación a la prosa y la poesía. ¿Puede la prosa, adecuada como es para lidiar con lo común y lo complejo, puede la prosa decir las cosas simples que son tan tremendas? ¿Puede saltar de pronto al corazón de su tema como lo hace el poeta? No lo creo. Es el castigo que debe pagar
por haber dejado los conjuros y misterios con la rima y la métrica. Esta interpelación que hace desde la narrativa a la poesía la volvemos a encontrar en la preciosa carta que tenemos al final al joven poeta, donde justamente ella dice lo siguiente, y es de alguna manera, creo que está en este último, ¿no? Porque, a ver, no quiero confundir los ensayos porque cada uno tiene su puerta. Esa es otra palabrita que vamos a encontrar en las distintas entradas. La palabra puerta. Ella dice al poeta joven, le está escribiendo una carta y le dice: aquí me has abierto una puerta que me apronto a aceptar para una pequeña charla. Todo el tiempo, preguntas y puertas. Y entonces le pregunta al poeta: ¿qué es lo que se siente ser un joven poeta en el otoño de 1931? Esta pregunta podría perfectamente plantearse en la actualidad. ¿Qué es lo que se siente ser un joven poeta en el 2022, en el 2023? Y hay un paréntesis. Siguiendo mi propio consejo, no te trataré como un poeta en particular, sino como varios poetas en uno. Vuelve a decir Virginia Woolf, no ceñirse al uno. Como escritor, como escritora, tener la pluma permeable a las voces de su tiempo, que son también las voces de las lecturas de su tiempo. Es decir, lo contemporáneo no solamente es el aquí y ahora, sino que es lo contemporáneo de la historia por la que uno transita. Es decir, las lecturas del siglo XII también son contemporáneas si uno las está leyendo hoy. Otro ensayo importante en los artistas y la política, que es un tema recurrente, no solo por el Cuarto Propio, el Tres Guineas, sino porque la propia Virginia Woolf es una intelectual mujer que de algún modo va a abrir también las puertas del feminismo en el siglo XX. El ensayo que se titula Las mujeres y la ficción. Y allí, de nuevo, otra pregunta. ¿Por qué, nos preguntamos, no hubo un continuo de escritura de mujeres antes del siglo XVIII? Y dice así: la respuesta ahora está encerrada en viejos diarios, escondida en antiguos cajones, medio eliminada de la memoria. Se encuentra en las vidas de la oscuridad, en aquellos pasillos de la historia casi sin iluminación, donde las figuras de generaciones de mujeres son apenas percibidas. Es decir, no hay manera de encontrar la escritura de mujeres anteriores al siglo XVIII, justamente porque no hay registros. Y al mismo tiempo, yendo al XIX, ella toma, obviamente, las cuatro escritoras paradigmáticas que tiene más cercanas: Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë, George Eliot, y hace esta pequeña distinción. Ninguna tuvo hijos y casi todas eran solteras. Y una frase que da para pensar en este ensayo sobre las mujeres y la ficción, hoy en día: un libro de una mujer, dice Virginia Woolf, no está escrito como un hombre lo hubiera escrito. En el último ensayo, que es un ensayo epistolar, eso quiere decir que Virginia Woolf se está dirigiendo a un poeta joven, ahí también incorpora todo lo que tiene que ver con la modernidad, el teléfono, los autos, y qué significa escribir compitiendo con la ciencia. De qué manera la ciencia forma parte de lo que se escribe. Y también la ciencia no se puede escribir a sí misma. De nuevo, los escritores, las escritoras, los intelectuales tienen que dar cuenta de los sucesos significándolos, ¿no? Y en un momento dado, justamente dice en relación al arte de escribir. Dice así: el arte de escribir, y tal vez eso es lo que mi descontento quiere decir con belleza, el arte de tener a entera disposición todas las palabras de la lengua, de conocer su peso, sus colores, sonidos, asociaciones, y así hacerlas sugerir más de lo que pueden afirmar, puede aprenderse, por supuesto, de cierta manera al leer.
Es imposible leer demasiado, dice Virginia Woolf, pero puede hacerse más drástica y efectivamente imaginando que uno no es uno mismo, sino alguien diferente. ¿Cómo puedes aprender a escribir si solo escribes sobre una única persona? Aquí habría que ver qué pensaría en estos días Virginia Woolf de la autoficción, por ejemplo. Aunque para mí la autoficción justamente es poder no ser uno cuando se escribe sobre la propia vida. Ahí también hay una vuelta interesante para no jugar con la autorreferencialidad, sino con la posibilidad de convertirse en varios a la hora de tomar a la propia vida como fuente de narración. Y entonces va a utilizar un ejemplo para ella obvio, que es Shakespeare. ¿Puedes dudar de que la razón por la que Shakespeare conocía todo sonido y sílaba del idioma y podía hacer precisamente lo que quisiera con la gramática y la sintaxis es que Hamlet, Falstaff y Cleopatra lo empujaron hacia ese conocimiento? Que los nobles, oficiales, trabajadores, asesinos y soldados de a pie en las obras insistieron en que él dijera exactamente lo que ellos sentían con las palabras que expresaban sus sentimientos? Fueron ellos los que le enseñaron a escribir a Shakespeare, no él quien engendró los sonetos. Y allí es donde Virginia Woolf nos dice, escuchemos para escribir.